Muy buenas tardes, amigos y amigas. Me parece que estamos ya en este momento a punto de comenzar, toda vez que han comenzado a darse cita y acudir a la invitación que se les hiciera para esta charla con contenido político. Bueno, veamos, quisiéramos arrancar esto para que no lo escojamos tan en frío. Ustedes deben tener muchas inquietudes y precisamente por ello van a participar de esta charla. No sé si comenzamos contestando unas dos o tres preguntas que lo pueden en este momento escribir y enviarnos inmediatamente daremos la respuesta correspondiente y tomaremos como partida precisamente aquello que nos permita desarrollar la charla de esta tarde. A ver, les espero amigos. Si hay una inquietud inicial que tiene que ver o que esté relacionada con las razones o la importancia que tiene que los representantes populares tengan un acercamiento, tengan una vinculación con el pueblo. Hola, abogado Emilio Wilmer. Buenas tardes. A ver, nos hacen una primera pregunta. ¿Qué es la política? La política es una ciencia, es un arte que se inicia en el momento en el que aparece el Estado, en el momento en que se organizan las representaciones y en el momento en que comienza a establecerse los primeros mecanismos para poder conducir los destinos de una sociedad. De tal manera que a partir de ese entonces se va desarrollando a través del tiempo, a lo largo de la historia, y llegamos a los días modernos en los cuales la política no solamente que es una ciencia y un arte, sino que además debe ser considerada como la ciencia y el arte que nos permite principalmente llegar a adquirir el poder del Estado. Por eso es importante, por eso es que las organizaciones políticas, especialmente los partidos y movimientos, buscan acceder al Estado, porque es a través de la política que podrán hacer realidad todo aquello que ellos, desde el punto de vista de sus concepciones filosóficas, de sus ideas respecto a lo que debe ser el mundo y respecto a lo que debe ser y es la sociedad en la que desarrollan sus actividades, se puede o no realizar para beneficio o no de los sectores a los cuales se llega a representar. Tenemos otra pregunta. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Cristian Estrada nos dice, ¿cómo podríamos elegir a un buen político? Es una pregunta, por supuesto, que lo vamos a desarrollar a lo largo de esta intervención y que está vinculada especialmente con varias cosas, con un cúmulo de conocimientos que aspiramos que fundamentalmente sean de contenido científico y con un sinnúmero de habilidades y destrezas que se adquiere para llegar a ser representante popular. Pero, ¿cómo elegir a un buen político? Básicamente la pregunta está dirigida a quienes se van a convertir en los electores de los representantes populares. ¿Podríamos elegir un buen político sin conocer qué es lo que ha hecho en su vida? ¿Podríamos elegir un buen representante de nosotros
si no nos percatamos cuál es la trayectoria que ha tenido en función de salvaguardar los intereses de las comunidades, de los sectores populares, de los empresarios, de los sectores sociales más diversos, cómo defienden los derechos humanos, de qué manera aspiran a que cambien las cosas cuando existen crisis como la que estamos viviendo. Si antes no tuvimos la oportunidad de haberles conocido y solo los escuchamos en una o dos intervenciones antes de las elecciones, corremos el riesgo de equivocarnos. Y esa equivocación obviamente hará que nosotros, por más buenas intenciones que tengamos, no hayamos sabido a su debido tiempo establecer de mejor manera un conocimiento que nos permita elegir de manera acertada. De tal forma que para elegir a un buen político es necesario que éste al menos tenga una vinculación con los sectores a los cuales nosotros somos parte. Si nosotros estamos en una comunidad, por ejemplo, o nosotros somos de un barrio, o nosotros pertenecemos a organizaciones sociales que defienden tal o cuales derechos que están consagrados en la Constitución. Y entonces nosotros establecemos cuáles son los líderes más naturales de esas organizaciones y a ellos los ponemos en de candidatos. Con seguridad corremos menos riesgos de equivocarnos porque los conocemos. Los conocemos igualmente por las cosas que han hecho en el pasado. Estamos en condiciones de diferenciar entre un buen político y un mal político cuando aquellos que, por ejemplo, se prestan para una campaña electoral no conocen ni siquiera el entorno en el que desarrollaban sus actividades, peor la realidad del país o por lo menos de la región en la cual están teniendo su residencia. Este es el caso, por ejemplo, de malos políticos que han sido elegidos simplemente porque aparecieron en las pantallas de televisión. Un buen cantante, el cantante de cumbias moderno o el cantante de pasillos más popular, o lo elegimos a un entrevistador que es popular o alguien que tiene un programa muy bonito de carácter social, estaremos eligiendo mal. En fin, lo importante es el conocimiento que podamos tener de esa persona para no equivocarnos. Veamos una tercera pregunta. Tomás Vargas, amigo, ¿cómo estás? Nos dice si el político está directamente orientado a la búsqueda del poder. Bueno, como decía al comienzo, la ciencia política precisamente se estudia para que la persona que la ejercita o que hace ejercicio de ella o que la pone en práctica busque el poder. Por eso es que busca ser concejal o busca ser consejero. Más adelante, no es nada raro que una vez que haya adquirido un poco de experiencia, haya entendido, haya comprendido, conozca de mejor manera cuáles son las cosas que tiene que desarrollar, quiera ser asambleísta. ¿Y por qué no? De asambleísta tenga aspiraciones para ser presidente de la República. De igual manera puede ocurrir con un personaje que incurre en la actividad política y es ministro de Estado, o es un alcalde o un prefecto provincial, o simplemente es un concejal pero sumamente conocido por las obras que realiza en la localidad. Cualquiera de ellos puede ser candidato a la presidencia de la República. ¿Qué está buscando? Está buscando el poder. ¿Y para qué es que busca el poder? Esto es lo que también vamos a analizar en esta tarde. También me preguntan
que cuál será la diferencia entre la política y la politiquería. Miren, cuando yo no conozco las cosas y cuando yo doy apreciaciones sumamente subjetivas o participo sin un conocimiento mayor de aquel que en la realidad se da, o emito comentarios o realizo actividades que nada tienen que ver con los problemas que quisiéramos solucionar, estamos entrando en un campo demagógico o estamos entrando en la politiquería. La politiquería es totalmente contrario a la ciencia política. Y la ciencia política no es que se lo puede adquirir de la noche a la mañana, no. Su nombre mismo lo indica. Ciencia política. Significa eso entonces que es necesario comprender exactamente los contenidos más importantes, al menos de la realidad de un país, para hacer política. Claro que sí, claro que sí, porque si eso no conoce, entonces no va a poder dar una opinión certera, por ejemplo, en el momento en el que, como político en la asamblea, se realice algún tipo de actividad que tenga una incidencia directa con la nación. A ver, un ejemplo. En un momento dado, nos ponemos de acuerdo con varios señores empresarios y decidimos la venta de las empresas del Estado. Pero para ello, nosotros emitimos un sinnúmero de opiniones. Y esas opiniones están dirigidas a consolidar esa decisión. Están dirigidas especialmente a través de los medios de comunicación colectiva, por ejemplo, a hacerle pensar al pueblo que la venta de esas empresas del Estado son absolutamente necesarias. ¿Por qué? Porque se dice que el Estado es demasiado obeso, es demasiado gordo, tiene mucho que ver con el problema de que existe cantidad de burócratas en esas instituciones. Y naturalmente, si es que vendemos las empresas, las instituciones del Estado, que no están dando una mayor rentabilidad porque la burocracia se los lleva todo, entonces es preferible entregar en manos de quien pueda hacerlas que tengan una mayor efectividad. ¿Qué es lo que ha pasado en el fondo? En el fondo lo que ha pasado es que efectivamente esas empresas sí son rentables. Esas empresas sí están en posibilidades de generarle al Estado ingentes recursos económicos. Entonces, el pueblo debería oponerse a esa venta. Se requiere entonces representantes populares que estén en la posibilidad y puedan canalizar a través de sus intervenciones en el sitio en el que se encuentren, si es legislador, si es concejal, si es consejero, si es alcalde, si es prefecto, a defender los intereses de toda la sociedad ecuatoriana, no vendiendo aquellas empresas precisamente que son rentables y que permiten y contribuyen al bienestar de la nación. En el primer caso, están haciendo politiquería barata para vender las empresas. En el segundo caso, se está haciendo una política adecuada, se está dando contenidos de carácter científico, por ejemplo, con estadísticas de cuáles son las utilidades que esas empresas del Estado tienen y de qué manera podría inclusive incrementarse aquella situación. Ahí tienen ustedes una diferencia entre los que hacen politiquería y los que efectivamente hacen una política un poco más seria y una política finalmente que pueda ser de carácter científico. Tenemos otra pregunta.
¿qué organización es la más adecuada para sacarle al país adelante? Entiendo yo que el compañero Franco o el amigo Franco que nos hace esta pregunta necesitaría tener una orientación para saber a dónde va. ¿Me voy al Partido Social Cristiano? ¿Me voy a la Izquierda Democrática? ¿Me voy al Partido Socialista? ¿Me voy al Partido Creo? ¿Me voy a Suma? ¿Me voy a Madera de Guerrero? ¿Me voy a Alianza País? ¿Me voy a la Revolución Ciudadana? ¿A dónde me voy? Aquí se necesita ya pensar muy bien lo que se va a hacer. Necesitamos entonces tener el conocimiento que en este curso que piensa dar Tecla sobre la formación, sobre la capacitación de los representantes populares, deben tener aquellos que están buscando la incorporación a una organización, a un movimiento o a un partido político, para una vez que establezca la diferencia entre ellos, poder escoger de manera más adecuada y que tenga mucho que ver con su forma de pensar. Y entonces va a tener necesariamente que diferenciar entre lo que significa una organización, un movimiento, un partido político que tiene principios políticos e ideológicos de izquierda o aquellos partidos, movimientos, organizaciones que parten con concepciones que no son precisamente de izquierda, sino lo contrario, son totalmente de derecha. Diferenciar eso determinará que la persona pueda encontrar de mejor manera, mi querido amigo Franco, la organización más adecuada para sacarle al país de la situación en la que hoy se encuentra. Wilter nos dice, ¿bajo qué criterio en nuestro país no existen políticos sino politiqueros? Bueno, regularmente siempre no diferenciamos mayormente las cosas y cuando efectivamente se está haciendo politiquería, como ya ejemplificamos, se dice que es una actividad política seria. Por supuesto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, es realizada por un gran empresario muy conocido, muy exitoso, entonces resulta que su planteamiento de carácter político no es politiquería. Ah, pero si viene el amigo Wilter, no ha sido mayormente conocido, recién irrumpe en el ámbito de la vida política, pertenece a un partido nuevo, diferente, con principios, con concepciones absolutamente claras y da a conocer de manera crítica cuál es la situación por la cual se atraviesa y da sus puntos de vista para la solución de los problemas que se enfrenta, con seguridad que le van a decir que está haciendo politiquería. De tal manera que perfectamente puede ser tergiversada la intencionalidad y también puede ser tergiversado los contenidos que tengan el uno y el otro. Lo más importante entonces es que el criterio con el cual el representante popular debe actuar, debe trabajar, es el criterio que de mejor manera le sirva a la comunidad. El criterio que de mejor manera establezca aquellos mecanismos y las posibilidades ciertas, reales, de que las cosas que se realicen en la vida práctica del hacer político de ese representante permita
que su formación y especialmente su naturaleza humana, sus ideas, estén dirigidas hacia aquellos objetivos que se planteó desde el inicio de sus acciones para hacer política. Hemos contestado más de 3 preguntas de manera rápida, de manera sucinta, porque necesitamos abordar las cosas que tienen relación con el tema para esta tarde. De ahí que me van a permitir que de aquí hasta aproximadamente un cuarto para las 7 de la noche podamos de corrido darles a conocer algunos contenidos que orienten sobre lo que significaría la vinculación de los representantes populares con el dirigente, o a la inversa, la vinculación del representante popular con la comunidad, con el pueblo. ¿Por qué esto? Porque necesariamente para hacer política es necesario, como dijimos, saber lo que vamos a hacer y estar convencidos de que lo que estamos haciendo está íntimamente relacionado con nuestras convicciones y está relacionado con nuestra manera de ser, con nuestro comportamiento, con la forma que tenemos de ver los problemas y con los criterios que sobre los mismos tenemos para entregar las mejores soluciones. Comenzaré entonces señalando que en el curso que Tecla nos ha pedido lo dictemos en los próximos días sobre la formación de los dirigentes populares, necesariamente deberemos y abordaremos, de hecho, cuáles son las visiones que quienes aspiran a ser representantes populares deben tener sobre el Estado. Digo visiones porque no todos tenemos la misma visión. Hay quienes consideran que el Estado debe hacer tal cosa y otros que consideran lo contrario. Aquellos que están de acuerdo que el Estado debe servir para esta actividad en concreto y aquellas otras personas que consideran que el Estado fue formado y debe servir para otros menesteres, para otro tipo de actividades. Pero para conocer todo esto acerca de las visiones, necesitamos comenzar por definir, y de hecho tendremos que tratar el asunto, definir 2 concepciones que básicamente existe en todo ser humano. Una concepción que tenga materialista del mundo o una concepción que tenga idealista del mundo. Las 2 concepciones marcan la diferencia posteriormente de las actividades políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que la ideología, que es lo primero, está íntimamente vinculado con la visión que el hombre tiene sobre el mundo existente, sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre la sociedad. De igual manera, quienes tengan una concepción diferente también lo verán desde los mismos puntos de vista. Esto es, si yo considero, por ejemplo, con una concepción idealista, que la sociedad actual, la sociedad capitalista, es buena, las cosas que yo haga será para apuntalar a la sociedad capitalista, para que se desarrolle mucho más la sociedad capitalista. Pero si yo considero lo contrario, creo que el mundo capitalista es el que nos tiene en los actuales momentos en las situaciones de crisis a nivel mundial.
y que por ello son las guerras y que ellos son los responsables de las pandemias y que ellos son los que someten a unos pueblos del mundo y que ellos son los que establecen las guerras y que existen genocidios por millones por doquier. No estoy de acuerdo entonces con el sistema capitalista y me planteo una sociedad diferente. Mi visión del mundo entonces es diferente. Por tanto, la visión que tenga sobre el Estado será diferente. Y entonces, cuando yo voy a ver el problema del Estado, lo primero que tengo que hacer es verle a la Constitución. Tengo que conocer. No podemos hacer política sin conocer tres cosas fundamentales. El problema de la realidad del país o al menos del entorno en el cual desarrollamos nuestras actividades, conocer muy bien la Constitución y conocer adecuadamente cómo es que nosotros debemos tener una actividad que nos permita enfrentar aquello que vaya hacia el bien común. Si las funciones del Estado son 5, por lo tanto, la visión que tengamos respecto al papel, al rol que cada una de las funciones del Estado debe tener, también se dará con diferente concepción o con diferente visión. Si yo soy un legislador popular, no voy a ir a legislar para vender las empresas del Estado, por ejemplo. O no voy a ir a legislar para hacer leyes en contra de los sectores populares. Si yo tengo una concepción del mundo diferente y estoy en la asamblea como legislador, estaré en condiciones de hacer todo lo contrario. ¿Qué se está poniendo en evidencia entonces? Que el legislador, en este caso, está actuando de conformidad con la visión que tiene en la función legislativa. Bienvenido, compañero Segovia. Se ha conectado desde Galápagos. Qué gusto. ¿Cómo están allá? Entendemos que, como en el resto del país, y ustedes mucho más aislados. Algún momento todo aquello mejorará. Bienvenido a este curso, amigo Segovia. Si nosotros igualmente participamos, por ejemplo, como candidatos a alcalde, a prefecto, a concejales, a consejeros, no tenemos solamente que conocer la Constitución, tenemos que conocer la ley de régimen municipal, por ejemplo, si vamos al municipio, en calidad de candidato a alcalde o en calidad de candidato a concejal. Si vamos a desarrollar esas actividades, lo menos que tenemos que saber es cuáles son las funciones que tenemos en calidad de concejales, de alcalde, de prefecto, de consejero, de miembro de la junta parroquial. Pero tenemos también la posibilidad de ser un muy buen representante en el Ejecutivo de uno de los ministerios. Si yo voy a un ministerio, pongámonos cualquiera de ellos, el de Agricultura, y lejos de establecer políticas que desde ese ministerio ayude a los más amplios sectores campesinos e indígenas para el riego del agua, para el cultivo, para la consecución de insumos para la agricultura, para adquirir fertilizantes, para estar en condiciones de almacenamiento de los productos, para la comercialización, que es lo que podría generar desde ese ministerio. Si lo hago, lo estoy haciendo en función de los intereses de los más
necesitados. Pero si por el contrario, como sucede en nuestro país y en muchos países del mundo, diría en la mayoría, estoy utilizando un organismo del Estado como aquel del Ministerio de Agricultura para beneficiar a los grandes poseedores de tierras y les permito que se mantengan estas sin cultivo, pero sin embargo lo que tienen cultivado los atiendo con luz, con agua, con absolutamente todo. Y dejo sin la posibilidad de dar la ayuda que se requiere a los otros sectores mayoritarios. La visión que tengo como ministro es la que está definiendo las actividades que realizo. Creo que con estos dos ejemplos ya podemos decirles a ustedes algo que trataremos de profundizar en el curso. Que una cosa es la política y otra la politiquería. Pero además, ya llegamos a abordar un tema que es importante. La política está íntimamente relacionada con la ideología. Dicho de otra manera, si yo quiero obtener el poder del Estado como presidente de la República, organizo un movimiento, organizo un partido político, me uno a organizaciones sociales, llego al poder del Estado, creo las bases necesarias, orgánicas, que también vamos a tratar, establezco mecanismos de conocimiento de la población, actúo e interactúo con ellos como un presidente vinculado a los sectores populares, porque la visión del mundo es esa. Y consecuentemente, como presidente de el Ecuador, de Argentina, de Bolivia, de Paraguay, de Venezuela, de Costa Rica, de Cuba, de Haití, de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador, de Rusia, de China, de Italia, de Francia. Me pongo al servicio de los más amplios sectores populares. ¿Por qué? Porque la visión del mundo que tengo es esa. Es decir, la ideología mía me permite que las acciones que estoy haciendo en calidad de presidente de la República me permitan el cumplimiento de la ideología. Dicho de otra manera, el objetivo más elevado que los seres humanos y las organizaciones políticas especialmente tenemos es tomar el poder del Estado. ¿Por qué? Porque solamente si se toma el poder del Estado es posible hacer realidad nuestras concepciones, poner en práctica nuestras ideas. Solamente con el poder del Estado es posible que cambiemos la sociedad, la transformemos. Si no tenemos el poder del Estado, sumamente difícil. Sumamente difícil. No le pidan, entonces, con las disculpas de quienes piensen lo contrario, no le pidan al señor Lenín Moreno, que tiene un pensamiento totalmente de derecha, que lleva adelante una acción ideológica conjuntamente con los sectores más altamente dominantes de nuestro país, digamos con los sectores oligárquicos, no le pidamos que él vaya a hacer políticas o a llevar adelante políticas de Estado que beneficie a los sectores populares. No. En el Estado hace todo lo contrario. ¿Con quiénes se reúne? Se reúne para discutir o tratar de resolver las movilizaciones, los paros,
con las organizaciones sociales para confundirlos y en algunos casos para comprarlos a muchos dirigentes populares. Pero principalmente se reúne para discutir lo que va a hacer con los grandes empresarios. Entonces, no se olviden que ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque la concepción que él tiene es una concepción de derecha. Es, por lo tanto, una concepción del mundo que está íntimamente vinculada con los sectores que no son los mayoritarios del país, sino que son aquellos que permanentemente, de una y otra manera, se mantienen en el poder del Estado. Concluiría esta parte diciéndoles, por supuesto que en el curso ampliaremos detenidamente y pondremos ejemplos de municipios, de consejos provinciales, de juntas parroquiales, de la asamblea, del ejecutivo, de los ministerios. Pero en esta parte podríamos decir que las acciones políticas que se realizan son las acciones que nos llevan al cumplimiento de la ideología. Es decir, las acciones políticas son la realización de los objetivos más altos, que es llegar al poder del Estado. Y de una vez, hay algo que tiene que conocerse. Muchas ocasiones pensamos que bueno, que mi amigo, que mi vecino, que mi compadre, que el ingeniero, que el médico, que el doctor, que el sociólogo, es el que hace política en el barrio, en la comunidad, en la provincia. O mi amigo NNN, él es el único apto para que pueda ser candidato asambleísta. Porque yo, personalmente, yo no hago política, yo no soy político. Y vean ustedes, y recuerden lo que les acabo de decir. A partir del día de mañana, vean en la televisión o lean en los medios de comunicación y todos los días se van a encontrar con personas que dicen que no hacen o que dicen que no son políticos. Y sin embargo, están haciendo política. El problema es qué clase de política hacen. ¿Para quién lo hacen? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué intereses defienden? ¿Cómo pueden o no solucionar los problemas de la sociedad? ¿De qué manera aportan para que el mundo no sea como lo es actualmente? Ah, pero es que eso no lo puede hacer un concejal. ¿Cómo no lo va a poder hacer? Sí puede dar opiniones. Si hay una agresión de un país a otro armada, ¿puede o no puede el concejal, haciendo una política honesta, dar sus opiniones y manifestarle a su conglomerado, a su país, por qué se ha dado esa intervención armada y qué significa para ese pueblo que ha sido intervenido, que ha sido agredido, que ha sido baleado? Sí puede. El momento en que está dando ese criterio, está haciendo política. Pero viene el otro y dice que él no puede dar ninguna opinión porque no es político. En ese momento está haciendo política. ¿Pero qué política? La política que le interesa a los agresores, porque a ellos les interesa que nadie diga críticamente lo que acaban de hacer. Entonces el que dice que no hace política se suma en la práctica, en los hechos,
con su palabra, con su pensamiento, se suma a aquellos políticos que tienen una concepción diferente de las que él podría tenerlo y, sin embargo, pretende decirle al mundo o convencernos a nosotros de que no hace política. Regresen a ver y recorran a la familia nomás. Y en nuestra familia vamos a encontrar a muchos parientes nuestros, en algunos casos al papá, a la mamá, al hermano, a la esposa, diciendo que no hacen política, que no son políticos. Pero cuando la esposa va al mercado y ve que las cosas han subido y es capaz de protestar y decir que están subiendo las cosas, está haciendo política. Cuando regresa a la casa y les comenta a los hijos que las noticias señalan tal o cual cosa, está haciendo política. Por ejemplo, hay personas que dicen que no opinan porque no hacen política. Hay otras como la señora Ocles que sale y que dice que no importa que ella no sea salida de la academia, que no tenga un título universitario, que eso no importa. ¿Cuántas personas han tenido muchísimos cargos más elevados? Y le pone como ejemplo a ver, ¿a quién le puso? Sí. Le pone al que manda en las computadoras, Bill Gates, y dice que él ha logrado hacer eso y que él no ha terminado la universidad. Muy bien, ¿y qué hacía en el puesto más elevado que tenía? ¿Qué hacía? ¿Hacía o no todos los días política? Diciendo lo que las reuniones en las que ella participaba había resuelto con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno. Y dice que no importa. ¿Por qué? Porque ahora no importa, pero en ese momento que hacía las declaraciones sí importaba. Hacía política, por supuesto, en favor de aquellas cosas que posteriormente serán consideradas como cosas que no debe hacer. Problemas de corrupción gravísimos. Pero para descubrir eso, tenemos necesariamente que analizar, lo haremos en el curso, cómo es que se presentan estos problemas de corrupción y quienes entran a ser parte de esta pandemia atroz, el de la corrupción. Nos preguntemos, ustedes, yo me preguntaré también, ¿será posible que si ustedes llegan a ser buenos representantes populares, con ideas claras, con ideas que les permita tener una visión del mundo, del Estado, del municipio, del Consejo Provincial diferente, con ideas que les haga pensar que tanto las diferentes funciones del Estado como los gobiernos autónomos, como las juntas parroquiales deben estar al servicio del bien común, puedan llevar adelante un proceso de capacitación y de comprensión de combate a la corrupción. Sí, sí podremos. La comunidad tiene que participar. La Constitución garantiza y es un derecho el que los sectores populares podamos ser parte
de la fiscalización de los sectores públicos, pero no ejercemos ese derecho. De pronto viene una resolución del más alto nivel en la ciudad de Ambato. Ejemplo, el señor Callejas, cuando estuvo de alcalde del partido, me parece que es del partido Creo, cuando estuvo de alcalde decía que pertenecía a los sectores progresistas y él mismo se calificaba de ser un hombre independiente, no político, decía, pero que era progresista. Y después resultó que ha sido parte integrante del partido, nada más ni nada menos que el del señor Lazo. ¿Eso es malo? No, es legítimo. La Constitución lo permite. Puede serlo. Pero lo que no podía decirnos nunca es que era independiente. Nunca fue independiente. El señor firma conjuntamente con la mayoría de concejales de aquel entonces que en la ciudad de Ambato existan los fotorradares. Viene una empresa, compra unas maquinitas pequeñas, pone el fotorradar y millones adentro. En el primer año, 22 millones de utilidad en el primer año. Han dejado ya de decir cuánto es la utilidad anual. ¿A quién le sacan esos 22 millones en un año? A ustedes, a los transeúntes, a los ciudadanos comunes y corrientes. Viene otro señor y dice que va a derogar y que inmediatamente que suba al cargo, él pondrá en conocimiento del Consejo y que el Consejo eliminará esa ordenanza municipal. Ninguno de los señores concejales ha planteado aquello. El alcalde, peor. La tasa de contribución a través de los radares sigue, se mantiene. ¿En quién estuvo pensando? ¿En los sectores populares pensó? ¿O pensó en los sectores empresariales que manejan, en este caso, los radares? En lo segundo, por supuesto, porque la concepción que tiene es otra, es diferente a la que, por ejemplo, la podría tener yo. Va un señor concejal y tiene entonces, si piensa igual, que sumarse. Pero si no piensa igual, lo menos que puede hacer es oponerse y preparar una ordenanza diferente que echa abajo la ordenanza que está afectando a los sectores populares. Bueno, parece que el tiempo se nos hace tan corto que ya no avanzamos a ver algunas cosas más, pero naturalmente sí han quedado algunas cosas en carpeta que aspiramos a que en el curso podamos resolverlas. Tres cositas que nos acaban de hacer llegar para que les demos una respuesta y con gusto lo vamos a hacer si ustedes no están muy cansados y nos pueden escuchar unos minutos más. A ver, la primera pregunta dice, ¿cómo diferenciar la vinculación con el pueblo y el movimiento populista que se aprovecha de esas interacciones para fines antidemocráticos? Bueno, el pueblo es muy sabio y cuando el pueblo decide, el pueblo lleva adelante sus luchas y lo hace con convicción, las cosas se resuelven. De tal manera que la única manera de poder establecer
el mejor mecanismo es junto a esos sectores. Si en una comunidad me quieren desbaratar el camino principal que tengo porque van a hacer una plantación y me van a desviar el camino, el pueblo perfectamente puede decir, no, pues aquí en vez de desbaratar lo que tenemos que hacer es pavimentar esa vía. Decidir eso y el representante popular, el concejal en este caso, o el consejero, dependiendo de dónde esté ubicado el conflicto, podrían llevarlo al organismo competente donde él trabaja y podrían proponer una resolución totalmente diferente. Con eso, la interacción entre la acción del pueblo y el representante popular es una interacción válida, honesta, justa y es posible que tenga una solución. Otra, ¿cuál es la incidencia del marketing político en la percepción del votante? Bueno, el marketing político es una herramienta muy útil, muy importante. Pero por más marketing político que exista, si el amigo Jaime o el amigo Raúl o el amigo Vinicio tiene una vinculación con el pueblo permanente, conoce sus problemas, ha discutido con ellos y en su programa que lo va a llevar cuando sea concejal, consejero, asambleísta, etcétera, está dispuesto a hacerlo, por más marketing político que presente la otra candidatura, de seguro que los que nombré anteriormente lo van a ganar. Queremos saludarle al compañero Jerez de Salasaca, Los Años. ¿Cómo está mi amigo Jerez, que es de su hermosa vida? ¿Cómo le va? Le saludamos a usted y a toda la comunidad. Discúlpeme que haga este tipo de saludos, y es que en todos los años de experiencia que tenemos de manejarnos en la política aquí en la provincia de Tungurahua, en el cantón Ambato, siempre hemos tenido un acercamiento con los compañeros de Salasaca. Nabil Segovia pregunta lo siguiente: ¿el Estado es un mal administrador de los bienes públicos? Claro que sí, claro que sí. Ese es otro de los temas que hace que se convierta en una especie de muletilla para deshacerse de los bienes del Estado. ¿Por qué? Porque efectivamente los funcionarios no toman conciencia que son bienes de toda la sociedad y no hacen las cosas a conciencia como deberían hacerlo. Por eso decíamos, no solamente el representante popular, cualquier persona que, conociendo lo que vamos a tratar, va a las filas del servicio público, perfectamente puede cambiar su dependencia para llegar un momento a que las cosas puedan cambiar. Les cuento una experiencia. En un momento dado, en una comisión, cuando estuvimos en el Consejo Municipal de Ambato, la Comisión de Obras Públicas tenía represadas como 200 carpetas y las que iban llegando los ponía al final. De lo que se trataba es de atender las primeras. ¿Cuáles eran las primeras? Las que habían pasado ya el lleve, que significaba otra cosa que la entrega de coimas a determinados funcionarios. Lo que hicimos, darle la vuelta al montón, llamar a los medios de comunicación y pedirles a ellos que ayuden a corregir semejante acciones de corrupción, y en 15 días se logró igualar las gestiones
y obviamente las cosas cambiaron. ¿Cómo fue posible esto? Con la ayuda de la ciudadanía, con la ayuda de todos los sectores, porque se hizo una convocatoria a todas las personas que tenían 6 meses, 8 meses, un año represadas sus solicitudes. Cuando esas personas se reunieron, con ellos se tomaron resoluciones, fueron llevadas al Consejo Municipal y obviamente las cosas mejoraron. La participación entonces del representante popular con este sector en concreto para resolver el problema del pago de coimas fue o dio el mejor de los resultados. Mauricio nos pregunta si es imperativo tener una ideología política para hacer política. Por supuesto. La ideología, hemos dicho, es lo primero. Y todos los seres humanos debemos identificar y conocer cuál es nuestra ideología. E insisto, Mauricio, una vez que tengamos claro la ideología que nosotros tenemos, las acciones políticas, todas las que realicemos, tienen que ir al cumplimiento de la ideología. El objetivo más alto es el poder. Por tanto, las acciones políticas que nos conduzcan a la toma del poder son las acciones que se unen al camino ideológico y que nos permite un conjunto de soluciones que llevarán a que junto a los sectores populares podamos obtener el poder. José Macías parece que quiere decirnos algo. José, muchas gracias por habernos acompañado. Te escuchamos. Bueno, nos acaba de escribir José Macías y nos hace llegar una notita. Dice que agradece por la conferencia. Como ustedes ven, propiamente no ha sido una conferencia. Hemos tratado algunos asuntos que han estado relacionados con las primeras inquietudes que ustedes que ustedes tuvieron al comenzar esta charla. Este webinar, por lo tanto, nos hace ver que todos nosotros podemos participar. Aspiramos que el curso que vamos a dar de Tecla, nuestros queridos amigos, nos permita llenar profundos vacíos que tenemos en el conocimiento. Lo que sí les podemos ofrecer con mucha seguridad, con mucha convicción, con mucha honestidad y bastante sinceridad, es que no solamente las cosas los veremos desde el punto de vista teórico, sino que además trataremos de ilustrar con contenidos de la vida práctica de lo que sucede en el país para que nuestra comprensión pueda ser mejor. No hay más preguntas. Queremos a todos ustedes, amigos y amigas que nos han acompañado en esta tarde, invitarles al curso sobre la formación política para ser un representante popular, que se inicia el 22 de junio. Están todos cordialmente invitados. Esperamos que lo hagan lo más pronto posible. Ya están abiertas, me parece, las inscripciones. Tecla es una organización que va a poner mucho de su experiencia, mucha de su capacidad, de su honestidad, para que las cosas cada vez puedan salir mejor. Ahora mismo es el momento más adecuado para que nosotros tratemos de encontrar una formación política que nos permita ser mejores hombres,
mejores mujeres, mejores jóvenes, mejores ciudadanos que puedan darle un servicio mayor, un servicio más adecuado a la sociedad ecuatoriana. Cuando eso hacemos con la sociedad, ahí efectivamente estamos trabajando también por los intereses que son los intereses de la familia y los intereses personales. De tal manera que si con honestidad queremos llegar a ser un representante popular, ser un asesor, ser un consultor, ser un conferencista, etcétera, etcétera, asistan a este curso. No es que ahí vamos a descubrir absolutamente todo y salimos ya unos todólogos, no, pero sí trataremos de entregar de manera muy clara, muy objetiva y con basamento científico los conocimientos, las habilidades y las destrezas que requerimos para ser mejores servidores públicos, ya sea como funcionarios o sea como representantes populares. Amigos y amigas, ha sido un placer pasar esta hora con ustedes. Les agradezco mucho la atención. Muy agradecido. Muy buenas tardes.